Hola a todos. A ver, en el mundo del control fiscal solemos decir que los números no mienten, ¿verdad? Bueno, pues los gráficos sí que pueden hacerlo. Y vaya si lo hacen. La visualización de datos no es solo poner un informe bonito, para nada. Es una herramienta superpoderosa que puede revelar la verdad o, todo lo contrario, ocultarla. Hoy vamos a ver cómo dominarla para que siempre, siempre juegue de nuestro lado. Vamos directos al grano con la pregunta del millón. ¿De verdad puede un gráfico mentirnos así en nuestra propia cara? Pues la respuesta, y que no quede ninguna duda, es un sí rotundo. De hecho, una mala visualización puede ser incluso más peligrosa que un dato incorrecto. ¿Por qué? Porque nos lleva a conclusiones equivocadas con una falsa sensación de que estamos viendo la verdad. El objetivo hoy es justo ese, aprender a crear gráficos que iluminen, no que confundan. Y ojo, porque cuando hablamos de la Contraloría General, de la CGR, esto no es un debate teórico, ¿eh? Es vital. Aquí, un gráfico mal interpretado no es un pequeño error. Puede significar que millones de euros mal gastados pasen totalmente desapercibidos o que una auditoría no llegue a la conclusión que debería. Por eso, una buena visualización no es un lujo, es una herramienta de fiscalización absolutamente esencial. Venga, pues esta es la hoja de ruta que vamos a seguir. Primero vamos a entender bien cuál es el desafío. Después repasaremos los principios que son, innegociables para conseguir claridad. Luego abriremos la caja de herramientas, veremos qué gráfico usar para cada tipo de historia. Acto seguido nos convertiremos en detectives para cazar los errores más comunes. Y para terminar, lo pondremos todo a prueba con un caso práctico. Vamos a ello. Entramos en la sección 1. Y para empezar, a ver, vamos a olvidarnos por un momento de los colores bonitos y de los diseños espectaculares. En el control fiscal, un gráfico no es una obra de arte, es un testimonio. Su única misión, la única, es contar una historia real con los datos, para que las decisiones importantes se tomen basándose en hechos, en cosas sólidas, y no en meras ilusiones ópticas. Y aquí está la pregunta clave, la que debería ser nuestro filtro para todo, la que hay que grabarse a fuego. Antes de dar por bueno cualquier gráfico, hay que pararse y pensar, ¿esto ayuda a entender las cosas o las lía más? Si la respuesta no es un ayuda clarísimo, ese gráfico simplemente no debería existir. Así de fácil. Muy bien, ahora vamos a lo importante de verdad. Hablemos de los 4 pilares de la claridad. Pensemos en ellos como las reglas de oro. Si se respetan estas 4 ideas, los gráficos serán siempre honestos, eficaces y, sobre todo, a prueba de balas. El primero, claridad. Y la regla es súper sencilla. Un gráfico, una única pregunta. Punto. Si se intenta responder a 2 preguntas a la vez, lo más seguro es que no se responda bien a ninguna. Y todo lo que no ayude a responder esa pregunta, los efectos 3D, las sombras, los degradados, es ruido. Es, digámoslo claro, basura gráfica que hay que eliminar sin piedad. Vamos con el segundo, el contexto. Es que, a ver, un dato sin contexto es como una palabra suelta, sacada de una frase. No significa nada y se puede usar para decir casi cualquier cosa. Aumentó un 50%. ¿50% de qué? ¿Desde cuándo? Sin unidades, sin un periodo de tiempo y sin decir de dónde salen los datos, no tenemos información, solo son números flotando en el aire. Tercer pilar, la precisión. Y cuidado aquí porque es donde se cometen algunos de los peores pecados visuales. El ejemplo del EGI es el más claro. Empezar un gráfico de barras en un número que no sea cero es el truco más viejo y efectivo que existe para manipular lo que vemos. Hace que diferencias que son enanas parezcan gigantescas. Precisión no es solo poner los números bien, es representar sus proporciones visuales de una forma honesta. Y llegamos al cuarto pilar, la relevancia. A veces pensamos que cuantos más datos mostremos mejor. Error. Es como querer contar una buena historia leyendo el diccionario de principio a fin. No, no funciona. Quien hace una buena visualización es, antes que nada, un buen editor. Hay que saber quitar el ruido y mostrar solo lo que es esencial para que el mensaje llegue alto y claro. Más datos no siempre es mejor. De hecho, a menudo es peor. Vale, ya tenemos los principios claros, ¿no? Pues ahora toca arremangarse y entrar al taller. ¿Qué herramienta usamos para cada trabajo? Porque la clave aquí no es elegir el gráfico más moderno ni el más complicado, sino el que cuenta nuestra historia de la forma más directa y honesta posible. Al final, todo, absolutamente todo, se reduce a esta pregunta. Y es una que hay que hacerse antes siquiera de abrir el Excel o cualquier programa de visualización. Hay que pararse y pensar, ¿qué historia quiero contar con estos datos? ¿Quiero mostrar cómo ha cambiado algo con el tiempo? ¿Comparar diferentes grupos? ¿O quiero desglosar cómo se compone un total? La respuesta a esa pregunta nos va a decir, sin dudarlo, qué gráfico tenemos que usar. A ver, si la historia que queremos contar es cómo ha evolucionado algo en el tiempo, el rey indiscutible es el gráfico de líneas. No hay más que hablar. Es la forma más limpia, más directa de ver una tendencia, como por ejemplo el seguimiento de la ejecución de un presupuesto mes a mes.
que lo que queremos es comparar cosas, por ejemplo, el gasto entre distintos departamentos o los resultados por provincias. Pues entonces la respuesta es simple, barras. Y un consejo práctico que es oro. Si las etiquetas de las categorías son largas, hay que usar barras horizontales. Se lee todo muchísimo mejor, de verdad. ¿Y qué pasa si queremos mostrar las partes de un todo, las proporciones? Pues muchísimo cuidado con el típico gráfico de tarta. A nuestro cerebro se le da fatal comparar ángulos y áreas, y por eso es una herramienta muy floja. En cuanto tienes más de 2 o 3 porciones, se vuelve casi inútil. Una barra apilada al 100% hace el mismo trabajo, pero de una forma muchísimo más precisa y clara. Venga, ahora sí que nos ponemos el sombrero de detective. Ya sabemos cuáles son las reglas del juego limpio, así que ahora toca aprender a pillar a los tramposos, ya sea en un informe de trabajo o, y esto es muy importante, en una pregunta de examen que esté diseñada para cazar a los más despistados. Mirad esto. Es el truco más sucio, pero también el más común de todos. A la izquierda, ¡qué drama! Parece que hay un abismo entre las barras, ¿verdad? A la derecha, pues la realidad. Una diferencia mínima, casi nada. El único cambio que se ha hecho, empezar el eje en cero, como tiene que ser. Esta es la primera bandera roja que hay que buscar siempre en un gráfico de barras. Pero ojo, que la manipulación no siempre es tan obvia. A veces es mucho más sutil. Hay que estar atentos a otras señales de alarma. Paletas de colores que confunden más que ayudan, el 3D que deforma las proporciones, o el peligrosísimo doble eje Y, que es una herramienta perfecta para inventarse relaciones entre datos que en realidad no existen. Todo lo que no ayuda a entender estorba. Si un gráfico tiene mucho ruido, hay que desconfiar. Bueno, pues ha llegado el momento de la verdad. Vamos a poner a prueba todo lo que hemos visto con un caso práctico. Hay que imaginar que esto es una pregunta de un examen o una tarea que nos encargan la Contraloría. ¿Estamos listos? Imaginemos la situación. El reto es el siguiente. Un analista tiene que informar sobre cómo ha variado la recaudación de impuestos mes a mes durante los últimos 5 años. Esos son 60 datos en total. El objetivo es mostrar esa evolución de la forma más clara y útil posible. ¿Cómo lo haríamos? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la herramienta correcta para este trabajo? Pensemos un segundo en la historia que hay detrás de los datos. ¿Qué queremos mostrar? Claramente una evolución a lo largo del tiempo, ¿no? Pues con eso en mente, vamos a ver las opciones que nos dan. A ver, vamos a ir descartando. Opción A, un gráfico con 60 barras. Imposible, eso sería ilegible. Opción C, un mapa de calor. Podría ser, es interesante, pero no es lo mejor para ver una tendencia clara. Y la D, gráficos de tarta mensuales, ni hablar. Ya hemos dicho que no sirven para comparar en el tiempo. Así que solo nos queda una opción lógica. Así que, por descarte y por lógica, la respuesta correcta es, sin ninguna duda, la B, el gráfico de líneas de serie temporal. Es la única herramienta de las propuestas que nos permite ver 60 puntos de datos a lo largo del tiempo, de una forma limpia, y que nos deja ver la tendencia general, los picos y los valles de un solo vistazo. Es simplemente aplicar lo que ya hemos visto. Y con esto cerramos el círculo. Volvemos al principio, a esa única pregunta que, al final, es la que de verdad importa. ¿Este gráfico aclara o distorsiona? Cada gráfico que se hace es una declaración de integridad profesional. Hay que asegurarse de que siempre digan la verdad. La próxima vez que alguien vea un gráfico en un informe, en las noticias, ya sabe qué pregunta tiene que hacerse. Que no nos la cuelen.